Bien. Ok. Bueno, como os decía, voy a intentar hacer una presentación bastante general, pero bastante práctica, porque supongo que entre los que estáis aquí habrá personas que estén haciendo o que quieran empezar a ser terapeutas como con psicodélicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que voy a plantear yo creo que es bastante importante, esto es lo que vamos, y voy a intentar que veamos, ¿vale? Uy, perdón, sí, un momento, buah, perdonadme, vale. Creo que es importante que tengamos en cuenta en el tema de las interacciones farmacológicas, también perdonadme porque estoy bastante afónica y en algún momento puede ser que no me oigáis, pero si esto levantáis la mano y repito. Tenemos que tener en cuenta los entornos de administración y consumo, por aquello del set and setting y sobre todo el setting, porque no es lo mismo eh, que ocurran interacciones farmacológicas en un entorno que en otro. Luego, una pincelada sobre las generalidades de farmacología, cuáles son los mecanismos de producción más frecuentes en el contexto de psicodélicos y psicofármacos y psicodélicos y psicodélicos, repasar un poco la farmacología de los psicodélicos y luego hablar también de los principales síndromes graves que puede haber cuando hay interacciones farmacológicas entre psicodélicos y psicofármacos, entre psicodélicos y psicodélicos según los entornos. Y luego también interacciones de los psicofármacos con psicodélicos clásicos y de interacciones psicodélicos con psicodélicos, los efectos que pueden tener. Y luego, no creo que nos dé tiempo hablar de las interacciones de los psicodélicos con otras drogas de abuso, porque el tiempo no nos va a dar. Pero, por tanto, me voy a centrar en lo que estamos comentando de interacciones de psicodélicos con psicofármacos y psicodélicos con psicodélicos. Entonces, los entornos de consumo son importantes. Tenemos el entorno clínico donde va a ser un entorno cuidado, donde va a haber unos protocolos, y luego los entornos de investigación que todavía está todo más protocolizado y son sitios en donde siempre va a haber personal sanitario, va a haber una serie de instrumentos de monitoreo y va a haber también la posibilidad de utilizar medicaciones que en lo que puede ocurrir en ceremonias, pues normalmente pues en los entornos puede que haya, en ceremonias, puede que haya protocolos más o menos reglados en función de quién sea quien dirija, y hay sitios que lo hacen muy bien y que las ceremonias son muy seguras, y un contexto ritual o ceremonial donde haya un guía o chamán, pero sin personal médico especializado. Y luego los consumos en entornos recreacionales, que ahí ya sí que, aunque haya localizaciones de apoyo, de voluntarios, de personal que pueda asistir en un momento determinado, lo que pueda ocurrir es mucho más incierto, ¿no? Respecto a la seguridad cuando haya alguna interacción importante. Para introducir el tema, hablaré un poco de las fases principales de la farmacología, ¿no? Porque son importantes para poder entender por qué hay que hacer o no hacer según qué tipo de mezcla. Hay una fase que se llama farmacéutica, la que vamos a ver una desintegración, o sea, es la administración, digamos, de la medicación. Luego, una segunda fase farmacocinética, donde veremos la absorción, el metabolismo y la excreción. Y luego ya la fase farmacodinámica es qué hace el fármaco, o sea, cuál es el efecto que tiene el fármaco una vez que se ha unido al receptor. Y entonces, ¿qué entendemos por interacciones farmacológicas? La interacción farmacológica, ay, perdón, la interacción farmacológica es cualquier modificación que se puede producir en el efecto de un fármaco y en presencia o con el uso de administración simultánea o sucesiva de otro fármaco, pero no solo fármaco, sino de algunos alimentos, aunque no vamos a entrar en ello, suplementos dietéticos o cualquier sustancia química, por supuesto incluidas cualquier droga de abuso, alcohol, tabaco y potenciales sustancias contaminantes, incluso del ambiente. Entonces, tenemos que entender que aproximadamente el 30% de las reacciones adversas a medicamentos
se deben a interacciones farmacológicas con prevalencia aún mayor en pacientes psiquiátricos, porque a veces pueden ir polimedicados y por el tipo de medicaciones que son y los efectos bioquímicos y fisiológicos que tienen pueden dar lugar a reacciones adversas. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Pues porque nos permite tener un impacto en la seguridad, nos permite optimizar los tratamientos, personalizar las terapias, mejorando la eficacia y minimizando los riesgos, y nos permite también hacer avances en la investigación. Y a medida que me he ido preparando esto, lo que he visto es que muchos autores, que son cosas lógicas, pero que es importante porque si no es un poco galimatías. O sea, muchos autores dicen lo siguiente: la comprensión detallada de los perfiles farmacológicos específicos de cada psicodélico es fundamental para predecir sus interacciones potenciales. La mejor estrategia para manejar interacciones es anticiparlas mediante conocimientos de mecanismos de los mecanismos. Y las interacciones farmacodinámicas, en concreto psicodélicos, están muy determinadas no solamente por su acción en los receptores 5HT2A, sino por el perfil multireceptorial único que muchos de ellos tienen. Y esto es importante también a tenerlo en cuenta. Y me vais a perdonar, pero no es esta la presentación que tenía. Esta es la previa. Entonces me tengo que cambiar, perdonadme, porque me estoy dando cuenta sobre la marcha. Esta es. Vale, ahora sí. Disculpad, pero es que... Ahí. Mm. Vale, entonces, habíamos hablado de las interacciones y ahora de los mecanismos de acción de las interacciones. Como hemos visto, las fases de la farmacología son una de las fases es la fase farmacocinética y otra es la farmacodinámica. Entonces, eh, la, ¿qué es la farmacocinética cuando estamos hablando de fármacos? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces ahí en los mecanismos farmacocinéticos lo que hacen es modificar concentraciones plasmáticas y la biodisponibilidad del fármaco y alteran los procesos LADME, que esto es el acrónimo de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, ligado con el metabolismo, que es donde más nos vamos a detener para entender las interacciones, está muy ligado a lo que se llama el citocromo P450, en el cual es un conjunto de enzimas que metabolizan y transforman los fármacos o cualquier sustancia que entra, y hay que tener muy en cuenta que dentro de los citocromos hay fármacos que pueden interaccionar inhibiendo a los diferentes citocromos, como ahora veremos, induciendo, y además también hay que tener muy en cuenta el polimorfismo genético, porque eso puede ser también una variable a tener en cuenta en cuanto a las interacciones. Entonces, los mecanismos farmacodinámicos hablan de lo que el fármaco le hace al cuerpo, es decir, de los efectos bioquímicos, fisiológicos que pueda hacer al fármaco al cuerpo. Entonces, modifican el efecto farmacológico, pero no alteran las concentraciones como ocurría con los mecanismos farmacocinéticos. Actúan sobre receptores que pueden ser agonistas, antagonistas, agonistas parciales, agonistas inversos. En eso no vamos a entrar, pero tiene mucho sentido. Y actúan también a través, como digo, a unión de receptores o vías de señalización de los neurotransmisores, dando lugar a efectos bien sinérgicos, completamente antagónicos o efectos aditivos. Otra cosa que es muy importante fundamentalmente en la farmacocinética es lo que llamamos la semivida, que se expresa como T medio, que es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca al 50% de su valor inicial mediante procesos de eliminación. Los procesos de eliminación comprenden el metabolismo y la excreción, que normalmente o más mayoritariamente es a nivel renal.
Esta semivida nos ayuda a optimizar dosis, a ajustar dosis en patologías de insuficiencia hepática y renal y a calcular periodos de lavado, lo cual es súper importante también a la hora de mezclar fármacos con psicodélicos. Y hay una regla, el principio de los 5 tiempos, que más o menos viene a decir, aunque no siempre es así, que tras 5 semividas se elimina más del 96% del fármaco. O bien que tras 5 semividas se alcanza el estado estacionario en administración repetida. Cuando tomamos una medicación diariamente, pues tienen que pasar 5 semividas para que se estabilice la concentración. Y esto son eh, las características de los principales psicodélicos. Los psicodélicos en los que nos vamos a centrar son los psicodélicos clásicos, la LSD, la psilocibina, DMT, ayahuasca, 5-meo-DMT, mescalina. En patógenos nos centraremos en el MDMA y en la ketamina como disociativo. Entonces, estas dos columnas, mecanismo principal, receptores secundarios, son los que nos van a dar lugar cuando haya interacciones a mecanismos de tipo farmacodinámico, porque es donde van a producirse o cuando van a producirse esas interacciones es en la fase farmacodinámica. Y los procesos farmacocinéticos tienen que ver, como he dicho antes, con el metabolismo. Y el metabolismo, si os dais cuenta, y ahora lo vamos a ver, lo que es el citocromo P450 y las clases de enzimas que tiene, pues si veis, estos son los principales, la mayoría de los clásicos, bueno, la mayoría no, el LSD eh, o sea, se metaboliza por el citocromo. La psilocibina hace primero una desfosforilación, eh, se produce, o sea, también puede estar, se metaboliza por inhibidores de la monoaminoxidasa, el DMT también por inhibidores de la monoaminoxidasa. El 5-MeO-DT, la principal vía de metabolización es también la vía de las monoxidasas, pero también hay un citocromo aquí que es bastante importante. La mescalina también por la vía fundamentalmente de la monoaminoxidasa y el MDMA con un mecanismo de acción diferente, no es agonista de los receptores 5-HT2A, fundamentalmente, bueno, pues lo que hace es que se metaboliza a través de citocromo 450 y aquí es de los más representados los diferentes citocromos más frecuentes que se ven en la metabolización de los psicodélicos. O la ketamina también utiliza la vía del citocromo, ¿no? Y también importante es la vida media de cada uno, vida media y periodo de actividad de cada psicodélico. La semivida del LSD son 3-4 horas, pero los efectos duran de 8 a 12 horas. La psilocibina aproximadamente, pues casi 3 horas, no llega, pero los efectos pueden variar entre 4 y 6 horas. El DMT, pues 15 minutos, 15 a 45 minutos los efectos activos. El 5-MeO-DMT es súper rápido, 20 minutos, también como el DMT si no está en ayahuasca, la DMT, y los efectos pueden durar entre 20 y 90 minutos, también muy en función de la vía de administración. La mescalina, más o menos, la semivida es de 6 horas y duración del efecto 8-12, el MDMA 7-9, no, bueno, esto debe ser un error. Tiene una vida media más corta y la duración es entre 4 y 6 horas. Y la ketamina, pues la vida es de 2, 3 horas y 1 o 2 horas activo. Bueno, sí puede ser, ¿eh? Vale, un poco para que nos hagamos una idea. Entonces, la farmacocinética, como he dicho, la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, la liberación puede ser vía oral, vía parenteral, enteral, otras vías diferentes. Se distribuye a través
se distribuye a través de los de los tejidos en los sitios donde están más irrigados, que suelen ser, bueno, por los principales órganos, lógicamente, que son los que en ellos nos va la vida, y los periféricos, que están menos irrigados. Y el metabolismo, que es donde nos vamos a centrar, porque es donde tiene más importancia todo el tema de los psicodélicos, pues ahora lo hablaremos. Y luego la eliminación fundamentalmente se hace por vía renal, pero también puede hacerse por el círculo enteropático y se elimina a través de la bilis, pero también se puede producir una excreción con la saliva, sudor, a través de gastrointestinal, a nivel gastrointestinal, por lágrimas, a nivel de los genital, respiratoria, y nos centramos ya en lo que es el citocromo pre-450, que, como os he dicho, es una superfamilia de enzimas hepáticas, sobre todo, pero no solo, responsables del metabolismo de aproximadamente el 75% de los fármacos, incluyendo psicodélicos clásicos y atípicos. Las principales enzimas son la CYP2D6, 25, que supone que metaboliza el 25% de los fármacos, incluyendo psicodélicos, el CYP34, o sea, 3A4 y 5, el 50% de los fármacos, y luego más residuales, pero también importantes, el CYP1A2 y el CYP C19. ¿Cuáles son las funciones de estas enzimas? Pues cuando el fármaco va a metabolizarse, lo que hace es, normalmente suelen ser reacciones de oxidación, pero no solo, y esto provoca o produce metabolitos hidrosolubles que ya se pueden excretar a nivel renal o biliar, ¿vale? Entonces, los psicodélicos clásicos son sustratos de múltiples isoformas. Estas son las isoformas, lo que genera una gran variabilidad farmacocinética entre los individuos. Y las enzimas estas que he nombrado procesan, o sea, metabolizan más del 80% de los psicofármacos, o sea, no solamente psicodélicos, sino de los psicofármacos en general, antipsicóticos, antidepresivos y otros psicofármacos, ¿vale? Y importante respecto a las isoenzimas, tenemos inhibidores enzimáticos y de ahí vendrán las interacciones más frecuentes y los riesgos que se pueden observar con esas interacciones. Y tenemos, por ejemplo, del CYP2D6, que es una de las enzimas más representadas. Pues, ¿qué puede pasar? Que si hay inhibidores como la fluoxetina, paroxetina, bupropión, quinidina, que es un antipalúdico, terbenacina, que es un antimicótico, y otros un poco más moderadamente, la duloxetina y la sertralina, lo que van a hacer es aumentar la toxicidad del MDMA, de la LSD y de la psilocibina. Es decir, aumentan la concentración, que en función de la capacidad inhibitoria que tengan de esta isoenzima, puede ser entre 2 y 10 veces, prolongan e inhiben los efectos, y entonces se produce un riesgo de toxicidad, ¿vale? Otros inhibidores que pueden estar muy presentes en la metabolización de fármacos, se metabolizan por esta isoenzima, que es el 50% de las principales isoenzimas. Pueden ser el ketoconazol, la eritromicina, que es un antibiótico, y el famoso jugo de pomelo, que con algunos antidepresivos se recomienda que no se tome. Y puede aumentar los efectos de la LSD y ketamina, porque lo que hacen es inhibir la metabolización del psicodélico en cuestión. Y por el contrario están los inductores enzimáticos, que lo que hacen es acelerar el metabolismo. Y entonces, ¿cuáles son los principales inductores enzimáticos? Del CYP3A4, pues la rifampicina, que es un antibiótico, la carbamazepina, que es un eutimizante y un anticonvulsivo, nitoína, fenobarbital igual, la hierba de San Juan. Y estos pueden reducir la eficacia del LSD y de la ketamina, pudiendo disminuir la concentración del psicodélico hasta el 50-90%, con lo cual se produce una reducción significativa de la eficacia del psicodélico, y el riesgo fundamental es atenuación o fallo
terapéutico del psicodélico que estemos utilizando. Y el CYP1A2, pues por ejemplo, el tabaco induce esta isoforma, esta isoenzima, y puede acelerar también la metabolización. Por ejemplo, nosotros esto lo vemos mucho como psiquiatras en los pacientes, sobre todo psicóticos, que toman antipsicóticos, que fuman muchísimo, y eso no es casualidad. De otras cosas se cree que lo que hace el tabaco es acelerar la metabolización de los antipsicóticos que estén tomando, y es una forma de autorregular los posibles efectos secundarios que puedan tener los antipsicóticos. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces pueden ocurrir algunos accidentes, es el polimorfismo genético que tienen estas isoenzimas, es decir, la variedad genética que tienen estas enzimas. Y entonces, la isoenzima CYP2D6 hay una alta variabilidad genética, es con la que más variabilidad genética hay. Entonces, puede haber, que también a veces tiene relación con la etnia, puede haber lo que llamamos metabolizadores lentos, que lo que hacen es que metabolizan muy lentamente y no desaparece cuando tiene que desaparecer, o va disminuyendo la concentración del psicodélico. Entonces esto aumenta el riesgo de toxicidad. Están los metabolizadores intermedios, que suponen el 10-15%, que están más expuestos, los metabolizadores normales, 70-80%, que la respuesta es la esperada, y luego están los metabolizadores ultra rápidos, que hay entre un 1 y 1% en función de variables étnicas, lo que hace es disminuir la eficacia porque metabolizan súper rápidamente y por tanto se elimina rápidamente. Y luego también tiene relativo polimorfismo el CYP2C19. No os asustéis con estos nombrajos, porque realmente es solamente para entender cómo funciona. Y desde el punto de vista farmacocinético, para intentar minimizar las interacciones por mecanismos farmacocinéticos, es súper importante explorar muy bien el estado de salud física, sobre todo si hay patología cardiovascular, si hay patología cerebrovascular, si hay enfermedades importantes generales, y también muy importante si hay epilepsia. Hay que registrar cualquier medicación que esté o haya tomado la persona en las últimas semanas, y hay que tener en cuenta la edad del paciente, porque seguramente no se distribuye igual la medicación y por tanto altera también la metabolización y la excreción, por ejemplo, en neonatos y en ancianos, que puede ser más lenta, ¿no? Entonces, si hay patología cardiovascular, hay mayor sensibilidad a los efectos simpático-miméticos, es decir, a situaciones que puedan provocar crisis de hipertensión, cardiopatía isquémica y valvulopatía. Y algunos psicodélicos actúan sobre receptores simpático-miméticos. O la combinación que estemos haciendo puede dar lugar a que se activen receptores simpático-miméticos. Con lo cual hay que tener muy en cuenta que no haya patología cardiovascular, porque eso aumenta los riesgos fundamentalmente de hipertensión y arritmias. Que no haya patología hepática, porque eso supone una acumulación potencial y prolongación de los efectos, y puede haber y en estos casos tenemos que hacer los ajustes de dosis pertinentes. Igual pasa con la patología renal, que se pueden acumular los metabolitos activos y no se va eliminando el psicodélico o el fármaco metabolizado. Y súper importante también que no haya personas que tengan predisposición a la epilepsia, porque especialmente si combinamos litio, que como muchos sabréis es un fármaco que se utiliza como eutimizante en los pacientes con trastorno bipolar, puede dar lugar a problemas de convulsión muy serios. Incluso se ha reportado en algún caso, si no recuerdo mal, alguna muerte. Para que lo veamos un poco, ejemplos de interacciones farmacocinéticas. Los inhibidores de los citocromos, por ejemplo, si mezclamos MDMA con LSD, lo que pasa es que el MDMA prolonga los efectos del LSD en aproximadamente 1 hora y media, que ya es largo. Los efectos, que pueden ser hasta de 12 horas con LSD.
y inhiben la capacidad, al mezclarse, se produce una inhibición de esta enzima que es la que metaboliza el LSD. Por eso prolonga la duración. Aumenta las concentraciones plasmáticas y prolonga la vida. Entonces, LSD, que se metaboliza por el CYP, por esta isoforma, metabolitos inactivos del MDMA aumentan la concentración del LSD y la duración, ¿vale? O sea, otra mecanismo por el cual eh, estaríamos poniendo un ejemplo de interacciones farmacocinéticas sería, por ejemplo, los ISRS, que son la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, con la ayahuasca pueden dar lugar a un síndrome serotoninérgico eh, porque se produce una interacción en la inhibición de los ISRS, disminuyen la metabolización del DMT de la ayahuasca y entonces pues pueden dar lugar a un síndrome serotoninérgico. Y otra combinación que también es un ejemplo de inhibición farmacocinética, si el paciente está tomando, la persona está tomando inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa, si se dan con 5-MeO-DMT, que esta es la vía, la vía de las monoaminoxidasas es la que metaboliza el 5-MeO-DMT, si estamos inhibiendo esas enzimas que metabolizan el DMT, puede dar lugar a una acumulación de 5-MDT y ser bastante peligroso también, ¿vale? Y si os dais cuenta aquí, con esto lo que quiero representar es que mirar si aquí estamos hablando de psicofármacos y aquí de psicodélicos, y aquí tenemos lo que metaboliza a cada sustancia, vemos que comparten el LSD y el MDMA, comparten metabolización con la clozapina, que es un antipsicótico, la olanzapina, que es otro antipsicótico, y la fluvoxamina. El CYP 2D6 que permite predecir la respuesta al 25% de los psicofármacos, y esta vía es compartida por muchos antidepresivos, por algunos antipsicóticos y también por los opiáceos. Y los psicodélicos, el 5-MeO-DMT y el SD, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces vemos que hay muchísima interrelación y muchísima posibilidad de inhibición o de inducción si mezclamos psicofármacos con psicodélicos. ¿Y qué es la farmacodinamia? Bueno, pues estudia los mecanismos de acción, los efectos bioquímicos, fisiológicos y los efectos farmacológicos y cambios en el fármaco y los cambios que el fármaco ejerce en el organismo. Ya lo hemos comentado, el complejo fármaco-receptor dependerá de la afinidad y la especificidad y eso dará lugar a un efecto farmacológico. Y se pueden producir efectos antagónicos, sinérgicos o aditivos. Esto lo salto. ¿Y cómo manejar las interacciones farmacodinámicas? Pues tener muy en cuenta los fármacos que han tomado, incluyendo, como digo, por ejemplo, la hierba de San Juan puede tener un efecto importante en cuanto a la metabolización de algunos fármacos. Hay que hacer siempre una revisión sistemática de la medicación y, muy importante, en poblaciones especiales de mayor riesgo, si, bueno, pues pacientes ancianos, como he nombrado antes, en los embarazos cambia mucho, hay muchos cambios fisiológicos y puede cambiar la distribución de los fármacos, y en pediatría también, y como he dicho antes también, en salud mental, que a veces los pacientes tienen que tomar como, bueno, tienen que tomar varios fármacos. Entonces, voy a poner ya solo un ejemplo de interacciones farmacodinámicas y ya pasamos un poco. Por ejemplo, competencia por receptores. Los fármacos que son antagonistas directos de los receptores 5-HT2A, como por ejemplo es la ketanserina, bueno, pues bloqueó completamente los efectos subjetivos de una dosis de 200 microgramos de LSD. Redujo la duración de efectos de 8,5 horas a 3,5 horas y también bloqueó los efectos subjetivos de la psilocibina. Esto es un ejemplo de interacción farmacodinámica. Esto un poco para centrarnos y para explicar lo que viene a continuación.
Los principales cuadros clínicos secundarios e interacciones con psicodélicos, psicodélicos, psicodélicos fármacos. Los más graves y los que hay que tener, prestar especial atención pueden ser médicos y pueden ser psiquiátricos. Los síntomas serotoninergia, el síndrome serotoninergia dentro de los médicos, crisis hipertensivas, arritmias, depresión respiratoria y convulsiones. Esto sí que, digamos, que si se presenta tenemos que ser muy cuidadosos en la atención y llamar a quien toque llamar. No son frecuentes, afortunadamente, pero los tenemos que tener en cuenta. Luego, cuadros psiquiátricos importantes, cuadros psicóticos agudos, con una ideación paranoide que puede dar lugar a agitación psicomotriz del paciente, reacciones disociativas muy graves o muy intensas y flashback o el trastorno de alteración perceptiva persistente. Y eso es bastante poco frecuente, pero se han descrito casos. Entonces, 4 frases sobre lo que es el síndrome serotoninérgico, en qué consiste clínicamente. Pues agitación y confusión, puede haber una hiperreflexia, los reflejos están completamente exaltados, puede haber una hipertermia mayor de 38,5, puede haber una sudoración profusa, puede haber una dilatación bilateral de las pupilas, temblor y rigidez muscular, taquicardia por encima de las 100 sístoles por minuto y náuseas y vómitos. Entonces, en función un poco del contexto en el que estemos, cómo abordar de forma general. Aquí no se pueden dar grandes reglas. Si estamos en un centro más controlado, como puede ser un centro médico o una consulta, pues evidentemente la sesión hay que suspenderla y atender a lo que está pasando. Si se puede, se pueden administrar antagonistas y lo que a lo mejor es de más fácil acceso son las benzodiazepinas para controlar la agitación que se puede producir en un síndrome serotoninérgico y, si es posible, hidratación intravenosa. Y en entornos más ceremoniales y en entornos también más recreativos, bueno, pues llevar a la persona a una zona tranquila, llamada inmediata a emergencias, siempre que se pueda, informar lo más claramente de lo que se haya consumido, si es que se puede obtener información, enfriamiento con medios disponibles, evitar la contención física y poner en posición lateral de seguridad para que evitar broncoaspiraciones que pueden provocar náuseas y vómitos. Pero esto en entornos no clínicos y en entornos no controlados es lo primero que tenemos que hacer. Y esto es importante y se va a repetir en cada uno de los cuadros principales. Otra urgencia que puede llegar a ser emergencia, una crisis hipertensiva. Una emergencia hipertensiva es por la presión arterial por encima de 180, 120 de tensión. Se puede producir una cefalea occipital muy intensa, puede producirse visión borrosa o doble, puede haber náuseas y vómitos, puede haber una taquicardia sostenida, un dolor torácico opresivo y una dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué haríamos? Si estamos en un entorno clínico, pues se pueden dar fármacos que sean hipotensores, como el labetalol o el nicardipino, que es un antagonista del calcio, y deben de evitarse betabloqueantes no selectivos, porque eso puede hacer el efecto contrario. Hay que hacer, en la medida de lo posible, una evaluación neurológica continua y en entornos ya... Ay, perdón. Momento. En, en entornos más, digamos, en entornos más, eh, bueno, que no son tan controlados, pues poner en posición semisentada, poner, como he comentado antes con la crisis serotoninérgica, en ambiente tranquilo, reducir al máximo los estímulos, intentar, si el paciente está por la labor o puede en ese momento atender, técnicas de relajación y respiración, porque eso puede ayudar. Y evidentemente con una tensión de 180 a 120 hay que llamar a emergencias. Y también mantener hidratación adecuada, porque ahora vamos a ver las principales causas y una de las causas que está en algunos de estos cuadros puede ser la deshidratación. Convulsiones, pues bueno, todos sabemos un poco lo que son las convulsiones, incluso hemos sido muchas veces testigos de ellas, por movimientos tónico-clónicos.
de todo el cuerpo, especialmente extremidades superiores e inferiores. Puede haber pérdida de conciencia, dependiendo del tipo de crisis convulsiva puede haberla. A veces se puede salir un poco espuma por la boca de que se concentra la saliva, puede haber relajación de esfínteres, puede haber mordedura lingual y puede haber lo que llamamos confusión posictal, que es como una a veces pérdida de conciencia y si no un estado de aturdimiento después de que se ha presentado toda la crisis. Y la cefalea posictal intensa que puede ocurrir después de eso, de que se haya producido todos los movimientos tónico-clónicos. Intervención en entornos más controlados, pues diazepam o alguna otra benzodiazepina intravenoso o midazolam intramuscular, siempre posición lateral de seguridad por lo que puede ocurrir, protección de la vía aérea, si se puede, oxigenoterapia, esto también es importante, porque los movimientos tónico-clónicos se producen en toda la musculatura, aunque he señalado extremidades superiores e inferiores, pero también en los músculos respiratorios. Y después de una convulsión o ante una convulsión, traslado inmediato a un centro médico, si no se está en un centro médico, si es posible también registro del tiempo de duración de la convulsión, que suele ser breve, pero cuando hay un estatus convulsivo, pues la cosa puede agravarse muchísimo. Hay que despejar objetos peligrosos porque en la convulsión puede dañar el paciente y no introducir objetos en la boca que también pueden dañar. Hay que hacerlo con un tubo de Gödel y con instrumentos que normalmente, según qué contextos, no vamos a poder disponer. Otro de las complicaciones graves, pues las arritmias, palpitaciones, en la clínica fundamental, palpitaciones, dolor torácico, disnea, pérdida de conocimiento, o un síncope o presíncope, puede haber un mareo intenso, sudoración, frecuencia cardíaca irregular y palidez porque la sangre no está llegando donde tiene que llegar. Es muy importante la intervención, si se dispone de ella, oxigenoterapia inmediata. Si se puede tener a mano un electrocardiógrafo y se puede identificar el tipo de arritmia, pues se tratará específicamente la que sea, porque no todas las arritmias se tratan igual. Habrá que hacer, si se está en un dispositivo médico, un soporte vital avanzado, si fuera necesario, y una monitorización hemodinámica. En otros entornos, pues posición supina, con piernas elevadas si hay hipotensión, activación de emergencias y soporte vital básico si es necesario o el que se pueda dar en el puesto de socorro que haya, si estamos hablando de uso recreativo. La hipertermia, bueno, pues también por la deshidratación y por otras cuestiones que pueden producir una hipertermia maligna. Son temperaturas elevadísimas, la piel caliente y seca, alteración del nivel de conciencia, taquicardia, hipotensión, vómitos y rhabdomiolisis. Y entonces, ¿qué pasa si se produce una rhabdomiolisis, que es una rotura de los músculos? Pues el detritus de esto lo que hace es obstruir muy fácilmente los túbulos renales, entonces se puede producir una insuficiencia renal que puede ser muy importante y grave. Entonces, enfriar con los medios disponibles en función de dónde se esté, localización de un sitio tranquilo y si se está, por supuesto, en entornos no médicos o que dispongan de menos atención, aviso de emergencias. Uy, vale, un momento. Y aquí, muy resumidamente, los principales síntomas de la psicosis aguda, que puede presentarse en cualquier sesión, ¿no? Se puede presentar con ideación paranoide persecutoria, alucinaciones persistentes, comportamiento desorganizado, agitación extrema, ideas delirantes, despersonalización muy intensa, pérdida del contacto con la realidad. ¿Cuáles son las principales causas? Pues antecedentes psiquiátricos. Esto es aplicable a todos, a todos los sitios. Lo pongo aquí como en cada uno de los sitios, pero antecedentes psiquiátricos que no se han revelado, historia familiar de psicosis, screening psicológico insuficiente y contención emocional que haya sido inadecuada. Otras causas en entornos menos controlados, pues ausencia del screening previo, setting inapropiados, que es muy importante lo que estamos viendo con
con la investigación estamos viendo la importancia del setting. La interpretación cultural, mística, desbordante, si se va a una ceremonia donde hay chamanes y se encuentra todo como muy distinto, falta de integración durante la experiencia, ¿no? Y eso también es un grandísimo problema. Y en entornos recreacionales, bueno, pues lo mismo. Dosis elevadas es una de las causas porque en entornos recreativos los consumos no son tan exactos como cuando se sabe lo que estás tomando de forma más fehaciente. Pues que haya un ambiente caótico, que el paciente lo pueda vivir como amenazante, ausencia de apoyo emocional y sobre todo el policonsumo. En cuanto a las reacciones disociativas graves, bueno, pues puede haber fenómenos de desrealización y despersonalización intensa, puede haber amnesia, estupor, mutismo, catatonía, angustia existencial y las causas las que pongo aquí, ¿no? Pues falta de preparación psicológica, escasa contención terapéutica, experiencia abrupta de egodisolución, ¿no? De disolución yoica. Y en otros contextos, pues también parecidos, ¿no? Y en entornos más recreativos, combinación con disociativos como la ketamina, ¿no? Y las dosis excesivas. Y en relación a los flashbacks y el trastorno permanente persistente de alteraciones sensoperceptivas, bueno, pues suelen ser alteraciones visuales persistentes. No es que ocurran en la experiencia, no es que ocurran en la experiencia psicodélica, sino que son persistentes después que se ha pasado el efecto de la medicación psicodélica. A los alrededor de objetos, patrones geométricos, en superficie, macro y micropsias y despersonalización recurrente, fenómenos de despersonalización recurrente, que eso sí que lo hemos visto también en entorno controlado en alguna ocasión. Y las causas, que hay una susceptibilidad individual, que las dosis sean elevadas, que haya policonsumo y mezclas inadecuadas, interacciones con otras medicaciones que se pueden estar tomando, ¿no? Y sobre todo también muy importante cuando no hay una integración de la experiencia, ¿no? De ahí la importancia de la preparación y luego posterior integración después de cualquier experiencia. Las principales causas de las complicaciones en clínicas, en entornos más controlados, pues lo que hemos comentado, dosis experimentales elevadas, puede haber susceptibilidad individual, sobre todo en el síndrome serotoninérgico, puede haber una respuesta peculiar idiosincrática de los pacientes, lo que hablábamos antes de si son metabolizadores lentos o rápidos, interacciones desconocidas con la medicación habitual, porque la verdad es que no se sabe cuáles son todas las interacciones con los psicodélicos. Pueden intuir algunas o presumir o hipotetizar, pero no se conocen todas. Que haya, como hemos dicho antes, antecedentes de hipertensión, epilepsia o cardiopatías previas no detectadas o enfermedades cerebrovasculares no detectadas, interacciones con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e inhibidores de la monoaminoxidasa, que son antidepresivos, medicación que disminuya el umbral convulsivo, que predispone a las convulsiones, que haya predisposición genética a las convulsiones, hipoglucemias durante sesión prolongada en personas propensas puede dar lugar a convulsiones y en el ámbito de lo cardíaco, bueno, pues una cardiopatía estructural no diagnosticada, a veces puede ocurrir que aunque nos hayamos hecho un electro, puede haber un QT prolongado subclínico y el psicodélico o la interacción potencie eso. Alteraciones electrolíticas previas, respuesta vagal extrema durante la experiencia, interacciones desconocidas con medicación habitual, como he dicho antes, y ausencia, lo que hemos comentado también antes, del lavado farmacológico. En entornos ceremoniales, bueno, pues el policonsumo puede predisponer o sea, a cuadros importantes. Por ejemplo, la mezcla de cocaína y MDMA puede producir mayor riesgo de síndrome serotoninérgico. Ayahuasca y el MDMA también mayor posibilidad de síndrome serotoninérgico. Combinación con alcohol, cocaína o estimulantes puede dar lugar a arritmias. MDMA y otros estimulantes a hipertermia. Entonces, en los entornos ceremoniales, pues puede haber desconocimiento de las interacciones, que la persona que está dirigiendo no sea consciente y la persona que va a una ceremonia
no haya avisado de que está tomando tal o cual medicación, la adulteración de las sustancias que muchas veces se cortan con simpático-miméticos y esto puede dar lugar a crisis hipertensivas o con convulsivantes que puede dar lugar a convulsiones, espacios ceremoniales o recreativos muy cerrados y muy calurosos que puede dar lugar sobre todo a hipertermia. Si se está muchas horas en un ambiente bailando continuamente y demás, se puede producir una deshidratación prolongada o se pueden producir por la ingesta de algunos psicodélicos vómitos o diarrea, como por ejemplo en la ayahuasca, y eso puede dar lugar a hipertermia o a desequilibrios electrolíticos que a su vez pueden potenciar la posibilidad de arritmias. Actividad física intensa durante la ceremonia, el baile, en fin, lo que se pueda estar haciendo en usos recreativos, dan lugar a hipertermia, dosificación excesiva o imprecisa de preparados, privación de sueño prolongada, eso también puede dar lugar a convulsiones, ambientes con estímulos excesivos, sonoros o lumínicos excesivos, según sensibilidades, combinación con alcohol y abstinencia de alcohol, a veces también puede dar lugar a convulsiones. Esto, la privación de sueño ya lo he dicho, y el ayuno y la hipoglucemia por el ayuno prolongado. Entonces, ahora, de forma muy práctica, comentaros las interacciones de alto riesgo, las que yo diría que casi están contraindicadas, vamos, porque puede haber problemas si no sabemos que los pacientes puedan estar en determinado tipo de condiciones o no haber comentado según qué tipo de patologías o según qué tipo de tratamiento. El síndrome serotoninérgico grave, el riesgo más elevado se presenta en combinaciones de antidepresivos serotoninérgicos tipo fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina y antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la clomipramina, que son quizás los más conocidos que podáis tener en mente. Bueno, pues la mezcla de esto con el MDMA y con el 5-MeO-DMT puede dar lugar a alto riesgo de síndrome serotoninérgico y que además se agrave. Las arritmias cardíacas potencialmente fatales, particularmente prevalentes en combinaciones que involucran a la ibogaína, porque la ibogaína, un hándicap es que prolonga el QT con cualquier tipo de antidepresivo y especialmente con los antidepresivos tricíclicos, que ya de por sí estos antidepresivos pueden prolongar el intervalo QT. Intervalo QT da, o sea, estoy aquí hablando como el intervalo QT, si se está prolongado, puede dar arritmias que pueden ser mortales. Luego, las crisis hipertensivas más comunes en combinación con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina y desvenlafaxina, y con los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, clomipramina, imipramina. Y cuando estos antidepresivos se mezclan con MDMA y 5-MeO-DMT, pueden dar lugar a crisis hipertensivas porque potencian, porque hay un sinergismo noradrenérgico que puede dar lugar a crisis hipertensivas, entre otras cosas. Y las convulsiones, por ejemplo, riesgo elevado en combinación del bupropio, que es otro antidepresivo más nuevo, cuando se mezclan con el MDMA o la ibogaína, porque el bupropio reduce el umbral convulsivo. Y bastante peligroso el litio, que se utiliza normalmente como eutimizante en las personas que tienen trastorno bipolar, si lo mezclamos con psilocibina y con LSD. Casos de convulsiones muy graves. Interacciones, aquí hago un resumen de las interacciones de moderada peligrosidad entre antidepresivos y psicodélicos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son todos estos que ya he nombrado y no los quiero nombrar más porque los podéis leer, si se mezclan con los psicodélicos clásicos como LSD, psilocibina y DMT, lo que suelen producir es una reducción del efecto psicodélico, ocupación de los receptores 5-HT2A, y el efecto clínico es una atenuación del efecto psicodélico. Y como está atenuado el efecto psicodélico, uno puede tener la tentación de decir, vamos a tomar un poco más. Y al tomar un poco más, entonces se produce una dosificación excesiva. Recomendación para
este tipo de antidepresivos un periodo de lavado de 2 semanas. Si vais a tratar a algún paciente que esté tomando cualquiera de estos antidepresivos, mínimo 2 semanas, pero la fluoxetina tienen que ser un mínimo de 5 semanas, recomendable 6, porque tiene una semivida, lo que hablábamos al principio, mucho más larga. Disociativos tipo ketamina o PCP con estos mismos antidepresivos tienen interacciones farmacodinámicas mixtas y posible potenciación. Entonces, lo que puede producir son efectos, aumento de la presión arterial y efectos disociativos potenciados también. Es muy conveniente reducción de dosis de los disociativos entre el 30 y el 50%. No obstante, con la ketamina se pueden utilizar eh, antidepresivos. No es una contraindicación absoluta y teniendo cuidado y demás. Y luego el bupropión, que es el que disminuye el umbral convulsivo, perdón, si se asocia con psicodélicos clásicos, pues lo que produce es una inhibición de, de la isoenzima CYP 2D6 más un efecto dopaminérgico y lo que puede hacer es potenciar los efectos estimulantes que tiene el bupropio y también aumentar el riesgo convulsivo. Entonces, es muy conveniente reducción de dosis psicodélica y periodo de lavado recomendado de 1 semana, mejor 2, ¿vale? Y este tipo de fármacos, que son como la vortioxetina, el Brintelis, que quizá lo habéis oído por la marca, si se mezclan con disociativos, pueden producir una interacción farmacodinámica que es poco estudiada, pero lo que se ha visto es que potencia los efectos disociativos. Y lo que hay que hacer es reducir la dosis, reducción de dosis de los disociativos. Y interacción entre psicodélicos y eutimizantes. Los eutimizantes son fármacos bastante frecuentes, no solamente utilizados en los pacientes que tienen trastorno bipolar o que padecen trastorno bipolar, también algunos de los eutimizantes, que al final son anticonvulsivos, también se utilizan para paliar dolor y dolor neuropático. Entonces, todo esto, aunque no son bien fármacos iguales, pero vamos a explicar un poco los riesgos y los periodos de lavado necesarios que tendríamos que tener para retirar el fármaco si queremos empezar a tratar con algún psicodélico. La suspensión de un medicamento utilizante nunca puede hacerse de un día para otro y sin que el médico que ha pautado esto esté al tanto, porque puede haber un riesgo de desestabilización psiquiátrica en los casos de los trastornos bipolares y en el caso de que se estén utilizando para pacientes que tienen crisis convulsivas, pues igualmente se pueden desencadenar crisis convulsivas. Atención al litio. El litio, insisto, con la psilocibina, si lo mezclamos, el litio lo utilizamos todavía mucho porque además es un buen fármaco eutimizante en el trastorno bipolar. Si lo mezclamos con psilocibina y LSD y con 5-MeO-DMT, el riesgo de convulsión es elevado. Y insisto que se han dado casos muy graves y creo recordar que algún caso de muerte. Vale. Claro, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta las diferencias farmacocinéticas. Otro de los eutimizantes que se utiliza relativamente, aunque cada vez menos, es la carbamazepina, que también es un anticonvulsivo y por tanto las personas epilépticas lo pueden tomar, que es un inductor enzimático, con lo cual lo que va a hacer es acelerar la metabolización del fármaco psicodélico y va a reducir los efectos secundarios, mientras que el ácido valproico y el depaquine puede potenciarlos, porque es un inhibidor enzimático. Y luego lo que hablamos siempre de la variabilidad interpersonal y de la farmacocinética enzimática, ¿no? Si son o no son metabolizadores rápidos, lentos, etcétera. Y en clínica y en investigación, los periodos de lavado recomendados para el litio, al menos 2 semanas, idealmente más.
valproico y carbamazepina, tanto si están siendo utilizados, tanto el litio como el valproico y la carbamazepina, como utimizantes, como antiepilépticos, al menos 2 semanas. La pregabalina y la gabapentina, porque son fármacos diferentes, 1 semana. La pregabalina muy utilizada en personas que tienen fibromialgia, que tienen dolor crónico, y la gabapentina en aquellas que tienen también dolor crónico, pero sobre todo dolor neuropático. La lamotrigina también es un anticonvulsivo, y en psiquiatría lo utilizamos para prevenir recaídas en episodios depresivos en pacientes, sobre todo con trastorno bipolar. El periodo de lavado debería de ser de 2 semanas. Y aquí he hecho un resumen de todo, porque creo que os puede ser más útil. No lo vamos a repasar punto por punto, pero sí volver a recordar algunas de las cosas que hemos dicho, como lo que se requiere de periodo de lavado si mezclamos antidepresivos habituales y SRS con el MDMA o el MDA, con la ibogaína, los riesgos y los periodos de lavado. Se repite un poco con lo que hemos dicho, pero aquí está más detallado cada uno de los tipos de antidepresivos. Lo paso. Y aquí también con los inhibidores de la monoaminoxidasa, que como hemos dicho, ayuda a metabolizar algunos psicodélicos, como la 5-MeO-DMT especialmente, y también entactógenos, y la ayahuasca, que también hay que tener cuidado porque el brebaje de la ayahuasca ya lleva inhibidores selectivos, y si añadimos inhibidores de la monoaminoxidasa, lo que vamos a hacer es potenciar los efectos de la serotonina y podemos dar lugar a un síndrome serotoninérgico. Los SIMAOs siempre, que son la amitriptilina, el triptizol, el anafranil, etcétera, 2-3 semanas de lavado. Por eso es tan importante preguntar a cualquier paciente que atendamos qué fármacos están tomando. Y esto me parece que se repite. Y ahora, interacciones entre diferentes clases de psicodélicos. Hay que tener en cuenta el principio de potenciación no lineal que ocurre con los psicodélicos. Los psicodélicos no tienen patrones de aditividad simple, farmacocinéticos simples, sino que lo que se llama, que tienen una potenciación no lineal, donde 1 más 1 siempre es mayor que 2, ¿no? Y esto frecuentemente produce efectos cualitativamente diferentes. Tenemos que tener en cuenta también, cuando mezclamos dos psicodélicos, el timing de administración, porque influye en la intensidad y la cualidad de las interacciones que puedan producirse entre los psicodélicos mezclados, siendo las administraciones simultáneas o cercanas al pico de efecto las más impredecibles. La desincronización de picos puede generar experiencias prolongadas o también impredecibles. Hay también la variedad interpersonal en función de la farmacogenética del citocromo. Hay tolerancia cruzada, sobre todo ocurre entre los psicodélicos clásicos. Factores contextuales, el set y el setting, también pueden ser de gran importancia en combinaciones, pudiendo magnificar riesgos psicológicos incluso con dosis moderadas. Y el riesgo de exposionalización persistente. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando mezclamos psicodélicos. Y aquí 2 tablas más respecto a las mezclas. Psicodélicos más psicodélicos clásicos, por ejemplo, LSD, psilocibina. Aquí pongo un poco los riesgos estimados, moderado, esto es grave. Pues eso, puede hacer una prolongación de efectos y puede producir una susceptibilidad a alteración psiquiátrica, y entonces convendría reducir las dosis de los psicodélicos que mezclamos y hacer una supervisión necesaria. Si mezclamos psicodélicos clásicos con 5, me refiero a psilocibina, LSD, cualquier otro psicodélico clásico, con 5-MeO-DMT, el riesgo es alto porque se puede producir por estos mecanismos se puede producir una egodisolución abrumadora, una agitación extrema y un compromiso cardiopulmonar. Y la contraindicación es relativa, pero hay que tenerla muy en cuenta, ¿eh? Yo no mezclaría fácilmente estos psicodélicos.
Psicodélicos clásicos más MDMA, por ejemplo, entastógenos. El riesgo es mm, moderado, liberación masiva de serotonina, el MDMA, afinidad por los receptores, los 5-HT2A, la psilocibina del LSD, inhibición de los transportadores de serotonina, y todo esto puede dar lugar a una hipersensibilidad emocional, hipertermia, taquicardia y aumentar la neurotoxicidad que ya se atribuye al MDMA. Hay que tener en cuenta que la hidratación tiene que estar muy, muy controlada, el ambiente, la temperatura controlada y la monitorización de signos vitales. Los psicodélicos clásicos y los disociativos, pues bueno, riesgo moderado también, quizá tomar menos dosis de disociativos, evitar uso en personas predispuestas a psicosis, por supuesto, y el entorno controlado. Mezcla de 5-MeO-DMT con MDMA u otros entastógenos o disociativos, riesgo grave, y esto se considera, por lo menos en la literatura que yo he consultado, contraindicación absoluta por alto riesgo de mortalidad incluso, ¿vale? Que puede producir crisis hipertensiva, agitación extrema, hipertermia severa, riesgo de aspiración, inconsciencia, etcétera. Y un riesgo más moderado, pues los entastógenos con los disociativos, ¿vale? Efecto estimulante puede enmascarar la depresión respiratoria. Esto es importante, ¿vale? Como se puede haber mucha estimulación, uno no puede darse cuenta de que necesita como más oxígeno, respirar más. Puede producirse una deshidratación por efecto de ambos y alteración de la termorregulación produciendo una hipertermia maligna. Taquicardia, deshidratación y lo que comentaba antes de la rotura muscular que puede dar lugar a una insuficiencia renal. Y lo de siempre, recomendaciones, pues prácticas seguras, hidratación, medición, o sea, ir controlando la temperatura y descanso en ambientes frescos. Combinaciones también peligrosas, ayahuasca más psicodélicos clásicos, ¿vale? Porque se produce una inhibición de la monaminoxidasa que de los psicodélicos se entiende que fundamentalmente metabolicen con la monaminoxidasa. La competición por enzimas metabolizadores es otro mecanismo de acción, el aumento de la biodisponibilidad y puede dar lugar a síndrome serotoninérgico, crisis hipertensivas, vómitos incoercibles por la ayahuasca, duración extremadamente prolongada de toda la experiencia. También peligrosa, más disociativos, ¿vale? Si mezclamos varios. Puede haber depresión respiratoria, hipertensión grave. Evitar combinación. Psicodélicos y cannabis, aunque no vamos a entrar en otras drogas de abuso, pero bueno, pueden producir también intensificación abrupta, potencialmente desencadenar psicosis, ansiedad importante, etcétera. Y ibogaína más cualquier psicodélico, cualquiera de ellos, pues, por todo lo que hemos dicho de la prolongación del QT, puede ser también puede producir alteraciones cardíacas en forma de arritmias que pueden ser graves. Y luego los psicodélicos más la farmacoterapia psiquiátrica, en función de qué fármaco estemos hablando, pues la mezcla de psicodélicos y esto, ya lo hemos comentado, algunas pueden ser graves. Y esto es una tabla que corría por ahí, que yo también traduje en su momento, que también puede ser útil. Y las conclusiones, pues las interacciones con psicodélicos presentan mecanismos farmacológicos específicos y distinguibles de otros psicofármacos. Los riesgos más significativos incluyen síndrome serotoninérgico, crisis convulsivas, complicaciones cardiovasculares, sobre todo el abordaje preventivo mediante evaluación detallada y periodos de lavado. Esto es fundamental, ¿eh? Y lo vemos en clínica continuamente. Es fundamental porque nos podemos llevar sorpresas. Los protocolos de intervención deben de estar estandarizados y el equipo terapéutico entrenado en su implementación. Idealmente, claro, la evidencia reciente sugiere posibilidades para abordajes combinados seguros en combinaciones seleccionadas, y se requiere investigación adicional sobre predictores de riesgo y sobre todo optimización de protocolos. De hecho, ya se está hablando, por ejemplo,
que algunos inhibidores selectivos de la captación de la serotonina, en lugar de 2 semanas de lavado, como es el escitalopram, a lo mejor requieren 10 días. Pero bueno, esto se está empezando a probar. En este sentido está habiendo bastantes cambios, por lo que he revisado. Aquí os dejo recursos en los que podéis ver interacciones, porque esto uno no se lo tiene que saber de memoria, pero sí que tiene que recordar un poco los mecanismos de acción y lo que sí o sí no debemos de mezclar. Y estos son la bibliografía principal que yo he utilizado para preparar esto y pues nada, termino y bueno, espero que os pueda ser útil la charla. Y ahora, pues, hola, Hola, muchas vale, gracias Rosa pues por ya esto. Si te parece, vamos a dejar de compartir la pantalla y así nos podemos ver las caras a los que se quieran poner, em, a los que se quieran poner la pantalla, ¿vale? Tú lo tienes que hacer tú, tienes que dejarlo compartir tu Rosa. Esto lo puedo hacer. Ay, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias por la clase. La verdad es que ha sido súper concienzuda y de hecho yo seguro que te pido la, la presentación porque ahí había como mucha información de oro, ¿no? Que se nota que has hecho pues una revisión súper profunda y además muchísimas gracias por el esfuerzo de hacerlo con resfriado, ¿no? Que también se agradece bueno, también que priorices estas cosas. Em, yo me ha voy a servido dejar para aprender. Voy a dejar un poquito el chat para ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer y si nadie tiene ninguna, yo te haré un par. Os quería Vale, proponer, a los que tengáis alguna pregunta, se les podéis poner por el chat y yo las filtro un poquito, porque como a veces tenemos un público un poco diverso, así podemos ver de adaptarnos a los distintos públicos, que también ese es otro trabajazo que te quiero agradecer, Rosa, que no es fácil a veces hacer eso. ya, ya. Ah. Vale. Si nadie tiene ninguna pregunta, yo te Ujú. quería hacer dos, que no sé si sean ahí un poco malvadas, pero ahora me dices. Ah, igual serán malvadas. Una es si sabes por qué los ISRS son más peligrosos con el 5-MeO-DMT que con otros psicodélicos, porque hablabas de que pueden causar síndrome serotoninérgico, ¿no? Como el Mm. MDMA. Sí, pues yo creo que es por la sinergia farmacocinética que hay de que ambos comparten, los ISRS comparten mm, vía metabolizadora por el citocromo y además no, y la y el 5-MeO-DMT por esa vía más los inhibidores de la monoaminosidasa. Entonces eso va a dar lugar a una liberación de serotonina que puede provocar de forma importante el cuadro serotoninérgico. Hay una liberación de serotonina muy bestia y este es el mecanismo de acción fundamental. Mm, Pues eh, ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué estas interacciones pueden ser más potentes? Yo creo que es porque también el efecto del 5-MeO-DMT es muy potente y yo creo que se potencian logarítmicamente eso, la liberación de serotonina o sea, por la interacción de la vía citocromo y por la inhibición de la monoaminosidasa que se puede producir. vale, eso es sobre todo con los antidepresivos que inhiben el citocromo, ¿no? Que digo, como no parece que Sí, con los otros psicodélicos no hay riesgo, ¿no? De no síndrome hay serotoninérgico, tanto, no hay como que tanto, pero también por alguna razón, claro, es que es lo que hemos comentado al principio, no solamente las interacciones tocan al principal receptor 5-HT2A, sino que pueden poner en marcha las interacciones por otras vías, pueden poner en marcha otra cascada de estimulación de receptores que den lugar a más liberación de serotonina, ¿no? Y entonces eso puede producir una liberación masiva. vale, muchas gracias. O sea que en el 5-MeO-DMT habría que tener en general más cuidado con Sí, antidepresivos y SRS que con sí, otros psicodélicos, ¿no? Que eso es algo que yo no sabía y sí, que me parece muy importante. sí. Y sobre todo lo que
todo el mundo repite, en todas las revisiones sistemáticas, los estudios más preliminares, más antiguos. Realmente respetar los periodos de lavado, porque aunque las semividas y los periodos de lavado sean los que son y se calculan en base a las semividas, lo que tenemos que tener en cuenta es que el efecto de los antidepresivos puede seguir todavía más tiempo, no solamente las 2 semanas, y sobre todo en pacientes que han estado tomando crónicamente antidepresivos, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. A mí si algo me ha quedado claro es que hay que respetar, pero completamente los periodos de lavado. Con cualquier sustancia, clarísimo, vamos, porque además la variabilidad farmacogenética de cada cual, etcétera, eso también tiene mucha importancia. Recuerda además el caso que tuvimos con un paciente con psilocibina, que llegamos a pensar que podía ser un metabolizador lento, ¿no? O Ujú. sea, y bueno, o sea que todo ese tipo de cosas vamos viendo, pero cuando te las estudias, vas fijándote hasta qué punto pueden llegar a ser importantes y pueden tener incidencia. ¿Mm? Pues muchas gracias, Rosa, por la aclaración. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría Sí, plantear alguna hola. cuestión? Sí, hola, Dime, buenas Laura. noches. Buenas Sí, noches, ¿qué tal? bueno, primero de todo, felicitaros por la presentación. Ha sido súper, súper Gracias. interesante y muy, muy práctica. ¿Eh? Es lo que pretendía, ¿no? Porque, No, y súper clara, muy bien. vale, vale. Mira, yo soy Gracias. psiquiatra en el CESMA de Benito Ujú. Meni, que Óscar Ah, también nos vino vale. a dar una súper charla hace Sí. poco de psilocibina que nos encantó. Ah, Y yo me estoy encontrando en la práctica clínica pacientes que vienen de algunas privadas con ujú, ISRS combinados con microdosis de psilocibina. ¿Qué mm, opináis de esta combinación? Por lo que una paciente que tengo ahora mismo lleva 20 de fluoxetina, justamente, ujú, ujú, con microdosis de psilocibina creo que a 72 horas. mm. Sí, sí tiene mucho sentido a nivel, ¿no? Del metabolismo. Es que el tema de las microdosis, y también Oscar puede comentar, es bastante discutido, ¿no? O sea, Mm, claro, por ejemplo, recientemente sabemos que las microdosis tomadas de forma continuada pueden dar lugar a una cardiopatía importante, ¿no? ujú, Entonces, la combinación, no, yo sinceramente no sé cuál puede ser el efecto, pero, o sea, yo lo que también me ha quedado claro, aparte de los periodos de lavado, es que policonsumo lo menos posible, sobre todo bueno, sobre todo con fármacos y sobre todo con psicodélicos, pero ujú, mm, por la premisa de que hay que respetar los periodos de lavado, yo no soy muy partidaria, por lo que yo claro. estoy estudiando y leyendo. No soy muy Ujú, partidaria de hacer. Ahora, son microdosis y son microdosis. Evidentemente, la cosa se supone que debería de ser menos peligrosa, pero gente con microdosis continuada de psicodélicos se está viendo y se han descrito ya casos de una cardiopatía importante y no es precisamente que se estuvieran poniendo cada día a tope de cualquier psicodélico, a dosis, ¿me entiendes? ujú. Entonces, tendría cuidado. Es que todavía desconocemos mucho, Laura, y no es tan fácil, Sí, no no, es no, tan por eso. Y fácil. como en la práctica clínica nos van llegando cosas de estas, bueno, al final con esta señora se retiró la psilocibina, pero y se mantiene Hombre, si más o estaba menos. ingresada, supongo, en el centro, claro. Ya. No, no estaba ingresada, ella viene de una clínica privada Ven que al le centro de recomendaron salud esto, mental. entonces en el CESMA, Ajá. claro, nosotros no trabajamos con Mm, psilocibina, entonces, bueno, mantuvimos claro. la fluoxetina, pero sí que es una cosa que se está poniendo como muy de moda, las Pero microdosis, y es claro, verdad que la sí, sí, literatura, mucho, ¿no? mucho, mucho de moda, mucho de moda. Sí. Pero no hay directrices claras, porque Por no hay eso. suficientes estudios con experiencia y algunos observacionales y demás. Quizá Oscar pueda decir algo Mm. respecto al tema. Sí, con el tema, yo creo que hay como dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, las posibles interacciones que pueda haber, ¿no? Que Rosa las ha Ujú, explicado muy bien, y que en el caso de las microsis es complejo estudiarlo, ¿sabes? Porque no sabes, es que, y ese es el problema de las microsis, no sabes qué ¿Qué está cantidad de activando? receptores estás activando, claro. con qué Claro. afinidad, ¿no? Mm, Lo que se me ocurre a priori es que si, por ejemplo, yo que sé, le estás haciendo una paroxetina que es muy sucia con una psilocibina que se metaboliza con el 2D6, pues que eso puede hacer que la concentración también del antidepresivo cambie, ¿no? Y en ese sentido, pues igual podría haber cierto riesgo, ¿no? O cierta sinergia. Ujú, Em, lo que dice Rosa, ¿no? Que el agonismo del receptor 2 HTC, pues también puede dar este riesgo de cardiopatías. Entonces,
la psilocibina en concreto siempre hablamos de que, aunque es la que más se usa, casi es uno de los psicodélicos que menos se recomendaría utilizar en microdosis, ¿sabes? Comparado con otros Mm, como el LSD o la Ujú, mescalina. ujú, Em, y luego sobre su eficacia sobre la depresión, pues eso, hay un ensayo eh, que han salido resultados positivos, pero no están revisados por pares todavía, de microdosis para depresión mayor no resistente, que parece que son positivos. Habría que ver, como siempre, la diferencia con el placebo. Pero sabemos un poquito lo que dices. Ahora mismo se están poniendo muy de moda y también en combinación con otros hongos adaptógenos, ¿no? Que en sí. general parece que sí que pueden ser beneficiosos, ¿no? Melena león, reishi, Ujú, mm. cosas así, pero que a veces también tienen efectos a nivel metabólico que pueden interaccionar con otros fármacos. Entonces yo creo que también es interesante como conocer esto porque a veces usan eso, pues es muy frecuente la combinación con otros hongos. Muchos pacientes piensan que como es natural no tiene ningún efecto con los fármacos y luego hay cosas que uno no piensa como el zumo de pomelo que comentaba Rosa que pueden darnos un susto, ¿no? Entonces también Mm. como y tanto. que por lo menos que el Ujú, paciente lo pueda explicar, qué es todo lo que está tomando y que lo podamos investigar bien las posibles interacciones que puede tener. ujú. Vale, pues muchas gracias. Ujú. Y os Vale. vuelvo a felicitar. Gracias. Hola, Hola. Hola, buenas, ¿qué Alex tal? de acá desde Alex. Chile. Ajá. Primero, muchas gracias por la presentación, me pareció muy clara, muy didáctica. Ujú. Eh, Tengo una duda de lo que comentaste sobre las microdosis en periodos prolongados asociados a cardiopatía, que no lo había escuchado y quería preguntarte qué tipo o cuánto es lo que se ha visto que es un periodo prolongado, si está visto en base a algún protocolo estandarizado, por ejemplo, no sé, un No, no, mes no te tomando puedo decir, microdosis. no te puedo, no, ¿Ya? no, más. Se habla Más, de más tiempo, pero yo no te lo puedo decir. Esto es cuestión de buscarlo. No te lo puedo decir, tampoco sé exactamente cómo se ha llegado a esa conclusión, pero sí que es uno de los efectos secundarios que revisando esto, yo he visto que también se comentó también en el congreso que tuvimos en Madrid de psicodélicos recientemente, se comentó que, bueno, que puede afectar a, creo que era una valvulopatía, no estoy segura si era valvulopatía, pero que al final puede afectar y, claro, dar una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica, y claro, eso es una patología importante, sin duda. claro. O sea, que hay que tener un poco también de cuidado. Y es que van a ir saliendo cosas, no es por alarmar, pero a medida que se va normalizando el uso de microdosis, de el uso terapéutico, etcétera, etcétera, iremos aprendiendo más cosas. Porque sabemos cosas, pero mucho más nos falta por saber. O sea, mucho más duda de lo que sabemos. Iremos viendo cosas que a priori creíamos que no podían ser útiles y que lo van a ser, y al contrario, que en principio creíamos que no iban a ser lesivas y que a lo mejor sí, ¿no? Porque fíjate, yo me quedé muy sorprendida con lo de la microdosis y la patología cardíaca esta. ¿Quién lo Ujú, diría, no? claro, No sé, vale. Oscar, si tú tienes más información Sí, de lo esas, de... pues se va diciendo mucho, sobre todo, por ejemplo, Stahl, ¿no? Hay ciertos farmacólogos que van alertando un poco de esto. Es verdad, la información, la evidencia, hasta donde yo sé, que igual hay evidencia nueva, pero la evidencia se basa sobre todo en estudios con ratones y con dosis muy altas, de manera continuada. Entonces, hay que ver hasta qué punto es extrapolable con la psilocibina. Además, creo que sobre todo se utilizaba un agonista completo de ese receptor, no la psilocibina, y luego se extrapoló que como la psilocibina es agonista de ese receptor, pues probablemente también Exacto. cause este efecto. Pero lo que causa es realmente peligroso, porque un agonismo sostenido de este receptor causa un engrosamiento de las válvulas cardíacas que en principio luego no es reversible. Entonces, como decía Rosa, si luego haces una insuficiencia mitral o Ujú, tricúspide, pues es una liada gorda. Una insuficiencia o una ujú, estenosis, Entonces, más bien sí, por engrosamiento sí. estenosis, o sea que y esto es todavía más grave, si cabe. Entonces, hasta donde o sea, no hay como casos reportados que se hayan, hasta donde yo sé de nuevo, que igual ya no sé si, que hayan demostrado que una persona que tome psilocibina de manera continuada haya desarrollado un problema valvular, pero como hay este riesgo, pues en principio se va con más cuidado que con otras sustancias porque hay otros psicodélicos que no actúan sobre este receptor. ujú. Vale, gracias.
De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Todo esto lo hemos grabado, lo dejaremos colgado y eso, yo, Rosa, seguro que te pido la presentación, Vale, así que imagino que quizás otros compañeros también pueden pedírtela si la vale, vale. necesitan o... Porque Ah. la verdad es que ha estado No, súper bueno, guay para tener esa información a mano. es que puede servir así un poco de, bueno, para tenerlo como de uso, porque esto no te lo puedes aprender todo absolutamente de memoria, pero es imposible, ¿no? Pero sí, la verdad es que al final vamos aprendiendo. Muy bien. Pues si os parece, nos vamos a terminar aquí, que ya nos hemos alargado un poquito. Muchísimas Sí, gracias bastante. a todos los que habéis venido y sobre todo a ti, Rosa. Que Muchas tengáis muy buena gracias. noche. Vale, buenas noches. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós.